¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Leo y el día de hoy les traigo un videillo así como un poquito parecido al de la semana pasada, pero o sea, es como un poquito más diferente porque una amiga estaba platicando de que está saliendo con un güey súper bien, súper nice y no sé qué tanto, y yo de que güey, no mames, o sea, me empezó a platicar de él y yo, es un pinche naco, o sea, es como New Rich, o sea, súper asco, de que el vato se cree la gran cagada, que nada más toma cheve artesanal, que nada más toma cheve internacional, y yo de, ay güey, no mames, o sea, súper fatal el vato, o sea, súper del asco. Y yo dije, güey, ¿no viste el video de los nacos que te acabo de enseñar? O sea, porque no me haces caso. O sea, ¿cómo saber si eres alguien bien o cómo ser alguien bien? ¿A qué me refiero por bien? O sea, alguien nice, alguien super chill, alguien super como yo. O sea, ya me entienden, ¿verdad? O sea, obvio que me entienden. Vamos a comenzar el video para que aprendan a ser alguien bien. Punto número 1, o sea, alguien bien siempre trae productos Apple. ¿A qué me refiero que solamente trae productos Apple? O sea, que nada más tiene un iMac, iPhone, iPad, iWatch, iPod. Hay todo, o sea, porque qué asco, o sea, súper asco traer Android o Galaxy, o sea, es fatal, o sea, súper lento, súper horrible, el sistema, ay, el robotcito como que te da cosita, ¿no? O sea, y la manzana como más orgánica, más chill, más con el medio ambiente, o sea, súper cool. O sea, y si vas a traer un iPhone, obviamente tienes que traer el iPhone 7, no como esta porquería que tengo que es el iPhone 5S. O sea, qué vergüenza que me dan con eso en la calle. O sea, no inventen, o sea, no saben la pena ajena que se siente como salir con eso en la calle. Así que si alguien me quiere regalar un iPhone 7S Plus en Rose Gold, se lo agradecería demasiado, o sea, muchísimo. Pero vamos a regresar al tema principal, ¿ok? Vamos a regresar. Una vez que ya tienes tu iPhone 7 OV, o sea, no como el mío, vas a sacar un plan en Telcel, en Movistar, en AT&T o donde quieras. O sea, si quieres ir con la señora Pepita que te saque un plan, ve con la señora Pepita, pero no traes a prepago, porque es súper fatal. No es de alguien bien no traer saldo. O sea, qué vergüenza, qué oso que estés en la fiesta y tengas que pedir el celular para pedir un Uber. O sea, no, güey, qué asco. Si vas a ir al cine OV, tienes que ir al cine VIP. O sea, qué asquito ir al normal, que tienes que hacer la filota. O sea, las butacas súper sucias, súper incómodas, súper duras, ni siquiera te puedes ir para atrás. Y en el VIP súper a gusto, hasta tienes sushi y tienes todo ese tipo de cosas que a la gente le gusta. O sea, para que no quieres, o sea, para que quisieras otra cosa. O sea, no inventes. O sea, y si quieres salir de noche, obvi, tienes que ir a buscar vestidos nuevos o ropa nueva, porque la gente bien siempre te ropa nueva. Hablando de arreglarse, obvi, tienes que salir como niña bien, tienes que irte a peinar con tu estilista, obviamente personal, o sea, que solamente es tuyo, que lo tienes ahí en tu casa guardado, como la Kris Jenner, o sea, como una carta. O sea, un güey que te peine en las mañanas y te pinte todo el santo día, porque no tiene nada más que hacer, obviamente, ¿verdad? Súper bar, súper relax. O sea, yo les puedo pasar unos contactos y súper chill, güey, como si nada. Pues ya, ¿no? Ya estás arreglada con tu estilista personal, ya te compras un vestido nuevo y todo. Ahora sigue la parte del antro, obviamente, que si no tienes reservación, o sea, ni vayas. O sea, qué puta vergüenza estar ahí parado como menso. O sea, no. O sea, siempre marca y pide una reservación. Y obviamente, si vas a hacer la reservación, mínimo vas a gastar un dineral en las botellas para que tengan una buena mesa y te pasen al área VIP. Porque qué hueva estar entre todo el gallinero de la gente que no tiene reservación, ni compra botella ni nada, y nada quieren estar al gorrón de tus botellas. O sea, hello, claro que no. Y jamás pidan una cheve en el antro, es súper fatal. O sea, súper... Ya te vas a ir, todo cool. Y si obviamente no tienes el BMW o algo, tu papi no te compró carro, o sea, para eso está Uber, súper bien, o sea, toda la gente lo utiliza. Pero si quieres ser una persona bien, o sea, una persona bien, tienes que utilizar Uber Black. ¿Cuál es el Uber Black? El que tiene los carros de lujo, obviamente, porque cuando sales del antro, todo mundo quiere ver en qué carro te vas a ir. Te vas en el Versa, o sea, no vas a causar ninguna impresión, súper fatal. Así que para eso pide el Uber Black y pide que llegue como en la camioneta BMW, un Lexus, un Jaguar, algo así, algo muy casual. Ya si te quieres ver muy chingona, pues pides un Rolls Royce porque llegue por ti, punto final, ¿no? Espero que les hayan servido estos puntos para saber si son gente bien como yo o si no lo son, para que aprendan a ser gente bien como yo. Y ya saben que este video es de broma, los lentes no son de broma, porque esta es la cara que voy a tener de ahora en adelante con los lentes, porque si no, no veo y choco. Pero bueno amigos, si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, pues no le den like, denle dislike o denle lo que quieran. Ya saben que este video es de broma, es como una conexión al de Es de Nacos. Y realmente el video sí se le dio gracias a mi amiga, porque me estaba contando de su gatillo nuevo y se me hizo bien pendejazo. Recuerden que se pueden suscribir al canal, es gratis. Tengo contenido nuevo cada martes y o jueves. Y déjenme aquí en los comentarios qué les pareció el video. Y segundo, qué quieren ver en próximos videos, a quién quieren ver que traiga. Tengo una noticia de que voy a Ciudad de México del 9 al 14 de abril. De abril. Voy a estar toda una semana, voy a estar el sábado, así que déjenme aquí en los comentarios también qué lugares debería ir a visitar. Y pues sin más que nada, nos vemos la próxima semana. Bye.